En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dispongámonos a celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo lo perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que al hacer más religiosa nuestra vida, alimentes de nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas vivir así y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la nación grande cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será? Grato a tus ojos, Señor. Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será? Grato a tus ojos, Señor. Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será? Grato a tus ojos, Señor. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas les preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios
para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Marcos nos invita a reflexionar sobre la importancia de poner siempre en primer lugar lo que Dios quiere, o también los mandamientos de Él. Y solo en un segundo lugar, aquellas tradiciones o costumbres que pueden venir de nosotros. Por eso esta frase es clave para entender el Evangelio de este día. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Pues lo sabemos, el amor a Él y el amor al prójimo. Si ese mandamiento no está en el centro, en el corazón, en el primer lugar, todas las demás costumbres, tradiciones, prácticas religiosas, pues no tendrían mayor valor. Eso a lo mejor nos sorprende, nos desconcierta, pero Jesús es así, va directamente. Ahí entendemos también el pasaje que Jesús cita en este día, el pasaje de Isaías, cuando dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es como que nos quedamos en los asuntos externos, en la superficie. De hecho, los fariseos y algunos escribas critican a los discípulos de Jesús porque comen sin lavarse las manos. Pero no es tanto por una cuestión de higiene, como ahora que estamos también en la pandemia que hay que lavarnos las manos, sino era una cuestión más de ritual. Ellos creían que se habían contaminado, pues porque sus manos habrían tocado a algún enfermo, alguna persona que supuestamente había pecado. Entonces eso llevaba a que cuando regresaban a casa, pues se lavaran las manos y también todo lo que podía haber tocado sus manos, los vasos, las ollas, las fuentes, las jarras, todo, absolutamente todo. Pero era por ese temor, ese miedo a contaminarse con el pecado del otro, con la maldad del otro. Pero una cuestión superficial. Y ahí entendemos mejor en el pasaje. Miren, le dice: nada que entre de fuera contamina al ser humano, sino todo lo contrario, lo que sale del corazón. Eso hace pues entonces que manche a los demás. Y Jesús enumera todas aquellas formas en que el corazón humano puede manchar a los demás, puede contaminar. Y es curioso, todas ellas se refieren a la relación con el prójimo. Del corazón salen, dice, los homicidios, los robos, los adulterios, las injusticias, los fraudes, la envidia, la difamación. Eso sí hace daño, es lo que contagia. Por eso entonces, queridos hermanos, el mensaje nos invita a centrar, a poner en el primer lugar el mandamiento de Dios. El mandamiento que tiene que ver en esa doble versión o vertiente, el amor a Dios y el amor al prójimo. Si hacemos eso, todo lo demás, claro que tiene un valor, tiene su importancia, pero en segundo lugar y no ya en el primero. Queridos hermanos, que meditemos un poco más en lo que nosotros a lo mejor de pronto hacemos.
Puede ser también que nos parezcamos mucho a aquellos fariseos y letrados que pensamos solo en las cosas externas, en las cosas, repito, superficiales, secundarias, en los modos, en las formas. A veces nos quedamos en los ritos, pero no vamos al corazón, a la fuente, a lo más profundo, aquello que debe estar en primer lugar. No quisiera que nosotros también escucháramos estas frases que nos reprende Jesús, utilizando las de Isaías, ¿no? Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pongamos el mandamiento de Dios en el centro, en el corazón de nuestra vida. Y ahora les invito a renovar nuestra fe en este Dios que quiere llegar a nuestro corazón, para desde ahí, desde dentro, transformarnos, purificarnos, para desde ahí regalarnos una vez más la paz y la alegría de vivir. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Santísima, padeció, murió y resucitó por nosotros? ¿Creen en el Espíritu Santo, en esta Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe que nos gloriamos de profesar. Y ahora vamos a orar, a poner en el corazón de Dios aquello que más necesitamos para vivir, como nos pide la palabra de Dios, honrándole con el corazón, y no tanto con los labios, con costumbres, con tradiciones que nacieron en una época, pero que ya poco o nada expresan el amor de Dios. Todo esto te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, quien vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Hosanna, los ángeles cantan.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mis hermanos Iván, Giovanni y Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que el amor a Dios y el amor al prójimo deben estar en el centro, en el corazón de la vida, por encima de todas nuestras costumbres, tradiciones que podamos tener. Más aún, las tradiciones deben estar al servicio del amor de Dios y del amor del prójimo. Digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Aunque yo dominara las lenguas arcanas, el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el amor a Dios y al prójimo están por encima de las tradiciones, de las costumbres e inclusive de los ritos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz.